Heredé un taller viejo de mi esposo. Pero cuando entré, me quedé helada. Nunca imaginé que iba a pasar mi cumpleaños número 68 durmiendo en un lugar que olía a aceite viejo, metal húmedo y años de silencio acumulado. Nunca imaginé que ese sería el regalo final que la vida me daría después de perder a mi esposo, y de descubrir quién era realmente mi propio hijo. Y, sin embargo, ahí estaba yo, de noche, con una maleta a mis pies, la mano temblándome mientras sostenía una llave oxidada. Y en mi cabeza, como un eco que no se apaga, seguían resonando las palabras que mi hijo me había dicho horas antes, mirándome a los ojos, sin una pizca de vergüenza. Eres una vieja inútil, mamá. ¿Para qué querrías una herencia de verdad? Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. La llave estaba fría. El candado áspero. Sentía la garganta cerrada de tanto aguantar el llanto. Respiré hondo, o al menos lo intenté, porque el aire no parecía querer entrar en mis pulmones. Giré la llave. La cortina metálica del taller se levantó con un quejido largo, pesado, como si el lugar mismo estuviera cansado de existir, y cuando empujé la puerta, el haz de mi lámpara atravesó la oscuridad. Me quedé inmóvil, porque eso que estaba viendo no podía ser real. Eso no podía ser lo único que mi esposo había decidido dejarme después de 42 años de matrimonio. Pero para que entiendas cómo terminé ahí, sin casa y con el corazón hecho trizas, tengo que regresar unas horas atrás. Todo empezó en el despacho del licenciado Romero, el abogado de la familia desde hacía décadas. Yo llevaba 3 semanas vestida de negro. 3 semanas caminando como en automático, como si alguien me hubiera apagado por dentro. Mi esposo, Roberto, había muerto hacía apenas 21 días. 42 años juntos. 42 años de rutinas, de silencios cómodos, de decisiones compartidas. Nunca imaginé que la muerte no solo se lo llevaría a él, sino también mi lugar en el mundo. Mi hijo, Diego, llegó puntual. Traje bien planchado. Reloj caro. Esa seguridad que no viene de la calma, sino de sentirse ganador antes de tiempo. El licenciado abrió una carpeta beige y se aclaró la garganta. Antes de comenzar, dijo, quiero dejar claro que este testamento fue redactado con total lucidez por el señor Roberto y es legalmente vinculante. En ese instante, algo dentro de mí se encogió. Cuando alguien empieza aclarando que todo es legal, es porque sabe que no es justo. Yo apreté mi bolso contra las piernas. No dije una palabra. A mi hijo Diego, leyó, le dejo el penthouse ubicado en la colonia residencial, así como el portafolio principal de inversiones. Sentí como Diego se enderezó en la silla. Respiraba distinto, como quien confirma algo que ya daba por hecho. Y luego, casi como un comentario al margen. A mi esposa, Carmen, le dejo la propiedad ubicada en Avenida del Parque Industrial 1420. El taller y todo lo que contiene. Parpadeé. ¿Un taller? Sentí que la sangre se me subía a la cara. El corazón empezó a latirme con una fuerza que me mareó. ¿Un taller viejo? ¿Eso era todo? Miré a Diego buscando alguna señal de sorpresa, de incomodidad, de duda. No encontré ninguna. Al contrario, se volvió hacia mí y me sonrió. Me puso la mano en el hombro, apretándome un poco más de lo necesario. No te preocupes, mamá. Yo me encargo de ti. Yo no pude responder. Tenía la mente atrapada en una sola pregunta. ¿Por qué, Roberto? El licenciado evitó mirarme directamente cuando me extendió un sobre con una llave dentro. La propiedad está completamente a su nombre, dijo. Aquí tiene. Salimos del despacho. Diego caminaba delante de mí, firme, como si acabara de cerrar el trato de su vida. Yo caminaba detrás, sintiendo que en 10 minutos había envejecido 10 años más. Esa misma tarde, Diego me llevó al penthouse, a la que yo todavía llamaba mi casa,
porque ahí estaban mis cosas, mis recuerdos, mis plantas, mis fotografías y el olor de Roberto en los cajones. Entré con mi maleta creyendo, ingenuamente, que, aunque todo doliera, al menos podría llorar bajo el mismo techo. Pero Diego dejó mi maleta junto a la puerta, como si estuviera entregando un paquete. Creo que sería mejor que te quedaras en otro lado, mamá. Lo miré sin entender. ¿Cómo que en otro lado? Se acomodó los puños de la camisa, incómodo, como quien cumple un trámite desagradable. Mañana vienen unos socios. Vamos a convertir el estudio de papá en oficina. Hay que empezar a hacer cambios. Diego, esta es mi casa, dije en voz baja. Ni siquiera dudó. No. Ya no lo es. Sentí que algo se rompía dentro de mí. ¿Qué quieres decir? El penthouse es mío. Está en el testamento. ¿Tú puedes quedarte con la tía Leonor? O no sé, siempre está ese taller que te dejó mi papá. Se rió. No fue una risa de broma. Fue una risa con desprecio. ¿Para qué te dejó esa cosa? Me miró de arriba abajo. ¿Qué vas a hacer? ¿Abrir un taller mecánico a tu edad? Me apoyé en una silla porque sentí que las piernas me fallaban. Necesito tiempo, susurré. No puedo irme hoy. Suspiró, fastidiado. Y entonces dijo lo que jamás se olvida. Eres una vieja inútil, mamá. ¿Para qué querrías una herencia de verdad? Mi papá lo sabía. No lloré delante de él. No le rogué. No le grité. Tomé mi bolso. Tomé mi maleta. Tomé la llave que el licenciado me había dado. Y me fui. Manejé sin rumbo durante horas. Hasta que terminé en una zona oscura, rodeada de bodegas y camiones, donde un letrero viejo apenas se leía bajo la luz amarilla de un poste. Parque industrial. Ahí estaba. Un portón metálico cansado. Una fachada olvidada. Un candado oxidado. Y yo, sola, en la noche de mi cumpleaños. Volví al presente. Introduje la llave. Giré. Empujé. La luz de mi lámpara entró al taller. Y me quedé sin aliento. Porque no vi abandono. Vi orden. 3 autos cubiertos con fundas impecables. Piso limpio. Estantes bien colocados. Me acerqué al primero y retiré la funda. Un auto de colección, plateado, perfecto. El segundo, aún más impresionante. El tercero, rojo profundo, elegante. Roberto, susurré, ¿qué es todo esto? Entonces vi un sobrepegado a la pared. Mi nombre escrito con su letra. Encendí la luz general, y todo se iluminó como un showroom. Me senté. Abrí el sobre. La primera línea decía, mi amada Carmen. Y en ese momento entendí que mi esposo no me había abandonado, que ese taller no era un castigo, y que mi hijo todavía no sabía lo que estaba a punto de perder. Me quedé sentada varios minutos con el sobre entre las manos, sin atreverme a seguir leyendo. El papel temblaba igual que yo. No porque hiciera frío, sino porque algo dentro de mí sabía que esas hojas contenían verdades que podían romperme o salvarme. Respiré hondo. Cerré los ojos. Y leí. Mi amada Carmen, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy contigo. Y también significa que, muy probablemente, estés confundida, herida, y preguntándote por qué tomé ciertas decisiones. Tragué saliva. Sentí que el pecho se me apretaba. Quiero que sepas algo, antes que nada. Jamás te abandoné. Todo lo que hice, lo hice pensando en ti, incluso cuando sabía que, por un tiempo, ibas a odiarme por ello. Las lágrimas empezaron a caer sin permiso, manchando el papel. No me molesté en secarlas. Durante los últimos años vi cosas que me preocuparon profundamente. Vi cómo Diego dejó de mirarte como su madre, y empezó a verte como un estorbo. Vi cómo hablaba de ti cuando creía que no escuchabas. Y vi algo aún peor, su impaciencia por lo que yo dejara atrás.
Sentí un nudo en el estómago, porque, aunque nunca quise admitirlo, yo también lo había visto. Solo que había preferido callar. Por eso tomé una decisión difícil. No podía dejarte indefensa. Tampoco podía enfrentarlo directamente sin ver su verdadera cara. Me limpié las lágrimas con la manga del suéter. La lámpara del taller iluminaba cada palabra como si Roberto estuviera ahí, hablándome bajito. El taller no es un taller. Es un resguardo. Es tu protección. Levanté la vista, mirando a mi alrededor. Los autos. El orden. La oficina improvisada. Durante 20 años invertí en silencio. Compré, restauré y protegí cada uno de esos vehículos. No están a nombre de Diego. No están vinculados al portafolio principal. Están a tu nombre, y solo al tuyo. Sentí que el corazón me daba un vuelco. El valor de esa colección supera todo lo que Diego cree haber heredado. Me llevé la mano a la boca. Sabía que intentaría sacarte de casa. Sabía que minimizaría tu valor. Y sabía que, cuando eso pasara, necesitarías algo más que consuelo. Necesitarías poder. Las lágrimas ya no eran solo de tristeza. Eran de revelación. Este lugar es seguro. Tiene vigilancia, cámaras, contratos vigentes y documentos en el cajón inferior del escritorio. El abogado lo sabe todo. Diego, no. Miré hacia la oficina. Me levanté despacio, como si caminara dentro de un sueño, y abrí el cajón que Roberto mencionaba. Ahí estaban. Carpetas perfectamente organizadas. Avalúos. Contratos. Fechas. Firmas. Todo legal. Todo claro. Todo pensado. Volví a la carta. No quiero que te escondas aquí. Quiero que te fortalezcas. Quiero que recuerdes quién eres sin ser madre, sin ser esposa, sin pedir permiso. Las palabras me atravesaron. Carmen, te amé por tu bondad, pero también por tu inteligencia. Por tu paciencia, pero también por tu fuerza. Este es tu momento. No tengas miedo. No pude seguir leyendo. Me doblé sobre mí misma y lloré como no había llorado ni siquiera el día de su funeral. No era un llanto de abandono. Era un llanto de comprensión tardía. Dormí poco esa noche. No porque el taller fuera incómodo, sino porque mi mente no se callaba. Recordé escenas que antes había justificado. La vez que Diego me dijo que no fuera a una cena, porque iba a ser aburrida. Las veces que hablaba por mí frente a otros. Como revisaba los papeles financieros para ayudar. Todo estaba ahí. Yo simplemente no quise verlo. A las 6 de la mañana me levanté, me lavé la cara en el pequeño baño del taller y me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada tenía ojeras, pero también algo nuevo, determinación. No estoy acabada, me dije en voz baja. Solo estaba dormida. La llamada que lo cambia todo. Ese mismo día marqué el número del licenciado Romero. Buenos días, Carmen, dijo apenas contestó. Estaba esperando su llamada. Eso me confirmó algo importante. Roberto lo había planeado todo. Necesito entender exactamente qué tengo, le dije. ¿Y qué puede hacer mi hijo? Hubo un silencio breve. Diego no puede tocar nada de lo que está en el taller, respondió. Legalmente, usted está más protegida de lo que imagina. Cerré los ojos. Entonces, ¿no estoy desamparada? En absoluto, dijo. Está muy bien posicionada. Colgué y me quedé mirando el espacio. Ese lugar que horas antes me había parecido una broma cruel, ahora se sentía como un punto de partida. Esa tarde, Diego me llamó. ¿Dónde estás?, preguntó seco. Estoy bien, respondí. No te preocupes. Mamá, no empieces con dramas. Necesitamos hablar de tus cosas. No puedes quedarte en ese taller. Sonreí por primera vez en días. No te preocupes, le dije.
Ya me estoy ocupando de todo. Hubo un silencio incómodo. ¿Qué significa eso? Significa, respondí con calma, que ya no voy a tomar decisiones apresuradas. Y que, a partir de ahora, las cosas entre tú y yo van a ser diferentes. Colgó sin despedirse. Yo dejé el teléfono sobre la mesa. Respiré. Y supe que ese había sido el primer límite. Después de colgarle a Diego, me quedé varios minutos mirando el teléfono, esperando que volviera a sonar. Una parte de mí, la de siempre, quería que llamara para disculparse. La otra, la que recién estaba despertando, sabía que eso no iba a pasar. No todavía. Guardé el celular en el bolso y me senté en la pequeña oficina del taller. El escritorio tenía marcas de uso, pero estaba limpio. Roberto había pasado muchas horas ahí, eso era evidente. Abrí uno de los cajones laterales y encontré algo que me hizo sonreír con tristeza, una libreta vieja, de tapas negras, con su letra ordenada. No eran cuentas. No eran números. Eran notas. Frases sueltas. Ideas. Recordatorios. Carmen es más fuerte de lo que cree. No dejar que nadie la minimice. Prepararlo todo con tiempo. Sentí un nudo en la garganta. Roberto me había estado observando, incluso cuando yo misma había dejado de hacerlo. Tomé aire y marqué otro número. El de María, mi amiga de toda la vida. La que me había visto enamorarme, casarme, criar a Diego y callarme demasiadas cosas. «¿Carmen?», dijo al contestar. «Pensé que estabas con tu hijo». Solté una risa breve, amarga. No exactamente. Le conté todo. Desde la lectura del testamento hasta el taller. Desde la frase de Diego hasta la carta de Roberto. María no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, hubo un silencio largo. «Escúchame bien», dijo por fin. «No estás sola. Y lo que te hizo tu hijo, no es normal». Esa frase me sacudió más de lo que esperaba. A veces, continuó, confundimos costumbre con amor. Y aguantar con ser buena madre. Cerré los ojos. ¿Y ahora qué hago? Ahora, respondió firme, empiezas a pensar en ti. Y si quieres, me quedo contigo unos días. Colgué con el pecho un poco menos apretado. Aceptar ayuda siempre me había costado. Pero esta vez, no me sentí débil por hacerlo. Ese mismo día regresé con el licenciado Romero, pero ya no como la viuda confundida que había salido de su despacho. Esta vez entré con la espalda recta y la carta de Roberto doblada en el bolso. «Quiero revisar todo», le dije. «Propiedades, cuentas, seguros, todo lo que esté a mi nombre». Él asintió, serio. Su esposo dejó instrucciones muy claras, respondió. Y honestamente, fue muy cuidadoso. Durante horas revisamos documentos. Descubrí cosas que nunca había manejado yo sola. Cifras que me habrían asustado antes, pero que ahora me daban algo nuevo, control. Su hijo no puede disponer de nada que esté bajo estos fideicomisos, explicó el licenciado. Y el taller es solo una parte. Lo miré, incrédula. ¿Solo una parte? Hay inversiones a largo plazo que maduran en menos de un año, añadió. Todas a su nombre. Sentí vértigo. Pero también algo parecido a orgullo. Quiero que todo quede claro, dije. No quiero conflictos, pero tampoco quiero volver a quedar desprotegida. Eso, respondió, ya no va a pasar. Esa noche, Diego me escribió. Mamá, tenemos que hablar seriamente. Esto se está saliendo de control. Leí el mensaje 2 veces. Antes, habría respondido de inmediato. Habría pedido disculpas. Habría intentado calmarlo. Esta vez, no lo hice. Apagué el teléfono. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa. Al tercer día, María llegó al taller con café y pan dulce. Nos sentamos en la entrada, viendo pasar los camiones,
hablando de cosas simples. ¿Sabes qué es lo más triste? Me dijo. Que te acostumbraste a desaparecer. La miré. Fuiste madre, esposa, apoyo, pero nunca prioridad. Ni siquiera para ti misma. Esas palabras me dolieron. Porque eran verdad. Esa tarde, mientras caminaba entre los autos cubiertos, algo se encendió en mí. Recordé que, antes de casarme, me gustaba dibujar. Que podía pasar horas con un lápiz en la mano, olvidándome del mundo. Busqué papel. Encontré lápices en una caja vieja. Me senté y dibujé. Torpe al principio. Luego más segura. No era una obra de arte. Pero era mía. Y entendí algo fundamental. Roberto no solo me había dejado una herencia. Me había dejado tiempo. Y una oportunidad para volver a ser yo. Nunca pensé que una palabra tan corta pudiera pesar tanto. No. Toda mi vida la había evitado. La había disfrazado de luego vemos, de como tú quieras, de no pasa nada. Pero ese día, por primera vez, la dije completa. Sin adornos. Sin disculpas. Todo empezó a la mañana siguiente. Estaba en el taller, sentada frente al escritorio, revisando por tercera vez los documentos que el licenciado Romero me había explicado con paciencia. Ya no me temblaban las manos. Eso me sorprendió. Había dormido mejor. No profundamente, pero sin esa opresión constante en el pecho. María estaba en la pequeña cocina improvisada, calentando café. «Te ves distinta», me dijo. No feliz todavía, pero distinta. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Diego. No una llamada. Un mensaje largo. Mamá, esto ya es demasiado. No puedes tomar decisiones sola en este momento. Estás vulnerable. Necesitamos reunirnos hoy. Leí el mensaje con calma. Algo en su tono me resultó familiar. No era preocupación. Era miedo. Va a venir, dije en voz alta. María levantó la vista. ¿Seguro? Sí. Ya no está preguntando. Está exigiendo. No pasaron ni 2 horas cuando escuché el motor de su camioneta afuera. No tocó. Empujó el portón como si el lugar le perteneciera. ¿Qué haces aquí?, dijo apenas me vio. Este lugar no es para ti. Respiré hondo. Sentí el suelo bajo mis pies. Buenos días, Diego. Miró alrededor con desprecio. ¿Estás viviendo aquí? ¿Te volviste loca? Estoy quedándome aquí por ahora, respondí. Y necesito que bajes la voz. Se rió, incrédulo. Mamá, no puedes manejar esto. Papá siempre se encargó de estas cosas. Yo soy el que sabe. Ahí fue cuando sentí algo nuevo. No rabia. No tristeza. Claridad. No, dije. Me miró, confundido. ¿Cómo? No, repetí. No me hables así. No decidas por mí. Y no vuelvas a entrar aquí sin avisar. El silencio se volvió espeso. ¿Desde cuándo te comportas así?, preguntó. ¿Quién te está metiendo ideas en la cabeza? María dio un paso al frente, pero levanté la mano. Esto lo tenía que hacer yo. Desde que me di cuenta de que confundí tu silencio con respeto, le dije. Y tu impaciencia con amor. Su cara cambió. Estás exagerando. No. Lo miré directo a los ojos. Te estoy poniendo un límite. Por primera vez, bajó la mirada. Vamos a sentarnos, dijo. Hablemos como familia. Negué despacio. No hoy. ¿Cómo que no hoy? Hoy no voy a negociar nada, respondí. Cuando esté lista, te llamaré. Se quedó ahí, inmóvil, como si no reconociera a la mujer que tenía enfrente. Mamá, no sabes lo que estás haciendo. Sonreí con tristeza. Eso mismo pensé yo durante años. Y aún así seguí adelante. Se fue sin despedirse.
El portón volvió a cerrarse con un golpe seco. Cuando su camioneta desapareció, sentí que las piernas me fallaban. Me senté. Las manos empezaron a temblarme, pero ya era distinto. Eso fue enorme, dijo María, acercándome una taza de café. Aunque ahora te sientas así. Me siento rara, admití. Como si acabara de saltar sin red. Eso es porque nunca te dejaron volar, respondió. Pero mira, sigues aquí. Tenía razón. Esa noche, mientras ordenaba una caja vieja, encontré una fotografía doblada. Yo, joven, con un vestido que yo misma había cosido, sonriendo frente a un caballete. Me senté en el suelo con la foto en las manos. Recordé cuando dejé de dibujar, cuando Diego era pequeño, cuando ya no había tiempo. Y entendí algo doloroso. No fue Diego quien me quitó mi vida. Fui yo, por amor mal entendido. Antes de dormir, escribí algo en una hoja. Voy a vivir, aunque a otros les incomode. La doblé y la guardé en mi bolso. Esa noche no soñé con Roberto. Soñé conmigo, caminando sola, sin miedo. Y supe que el verdadero viaje apenas comenzaba. Después de que Diego se fue del taller aquel día, algo quedó suspendido en el aire. No fue paz inmediata. Fue algo más incómodo, silencio verdadero. Ese silencio en el que ya no estás reaccionando a otros. Ese silencio donde, por primera vez, te escuchas a ti misma. Me tomó varios días entenderlo. Seguía despertando temprano, todavía con esa costumbre de no hacer ruido, como si alguien fuera a reclamarme por ocupar espacio. Preparaba café, barría un poco el taller, revisaba papeles. Todo con una sensación extraña, ya nadie me estaba apurando. María se había quedado conmigo esa semana. Dormía en una colchoneta improvisada y cada mañana, me observaba en silencio, como si no quisiera interrumpir algo frágil. ¿En qué piensas tanto?, me preguntó una tarde, mientras ordenábamos unas cajas. En que no sé qué viene ahora, le respondí. Y por primera vez, eso no me da miedo. Ella sonrió. Eso se llama libertad, Carmen. Solo que nunca te habían dejado sentirla. El primer paso fuera del taller. Un viernes por la mañana decidí salir. No a hacer un trámite. No a ver al abogado. No a resolver nada pendiente. Salir, porque sí. Me puse un vestido sencillo, me miré al espejo del baño pequeño del taller y casi no me reconocí. No porque estuviera distinta físicamente, sino porque ya no estaba encogida. Caminé varias cuadras hasta una cafetería modesta, de esas donde el café huele a hogar y nadie te mira con prisa. Me senté junto a la ventana con una libreta en blanco. Al principio solo garabateé. Líneas torcidas. Manos torpes. Luego empecé a dibujar una casa. No la que perdí. Una nueva. Mientras trazaba líneas, sentí algo que no había sentido en años. Placer. No culpa. No urgencia. Placer. Ahí entendí algo que me dolió admitir. Había pasado décadas viviendo para cumplir, no para sentir. La grieta en Diego. Ese mismo día, al volver al taller, encontré un mensaje suyo. Mamá, el abogado me dijo que no puedes tomar ciertas decisiones sin consultarme. Llámame. Leí el mensaje con calma. Sonreí apenas. No porque fuera gracioso, sino porque ya veía el patrón. Llamé al licenciado Romero. No tiene razón, me dijo sin rodeos. Legalmente, usted no necesita su autorización para nada de lo que está haciendo. Colgué y no respondí el mensaje. Esa fue la primera grieta real en la seguridad de Diego. No un enfrentamiento. No una discusión. Mi silencio. El recuerdo que me empujó a irme. Esa noche soñé con Roberto. No enfermo. No débil. Estaba en una plaza, sentado, viéndome dibujar. No decía nada. Solo asentía. Al despertar,
supe lo que tenía que hacer. No podía quedarme solo en el taller. No porque fuera malo, sino porque ese lugar era un refugio, no un destino. Necesitaba moverme, ver algo distinto, recordarme quién había sido antes de que mi mundo se hiciera pequeño. Quiero viajar, le dije a María mientras desayunábamos. Ella levantó la ceja. ¿A dónde? No lo sé todavía, respondí. Pero lejos de aquí, aunque sea unos días. Eso no es huir, dijo. Eso es encontrarte. La decisión final de la parte que fui. Esa tarde volví a escribir. No en una hoja suelta esta vez, sino en un cuaderno nuevo. Escribí. Durante años creí que ser buena madre era desaparecer. Hoy entiendo que nadie gana cuando una mujer se borra. Cerré el cuaderno. Miré el taller una vez más. Ese lugar ya no era símbolo de abandono. Era el punto exacto donde mi vida había dejado de encogerse. Y supe, con una certeza tranquila, que el siguiente paso iba a cambiarlo todo. No le dije a Diego que me iba. No pedí permiso. No expliqué nada. Simplemente tomé una decisión y la ejecuté. Compré un boleto de autobús a San Miguel de Allende. No fue un destino planeado con meses de anticipación, ni una fantasía guardada desde joven. Fue algo más sencillo, un lugar donde nadie me conociera como la mamá de o la esposa de. Antes de salir, dejé todo en orden en el taller. Los documentos guardados. Las cámaras funcionando. Un candado nuevo. Mientras cerraba el portón, sentí algo parecido a cuando dejas una casa sabiendo que no estás huyendo, solo saliendo a tomar aire. El camino. Durante el trayecto miré por la ventana como si fuera la primera vez. Campos. Carreteras largas. Pueblos que pasan sin pedirte nada. Pensé en cuántos años llevaba moviéndome solo para otros. Escuela. Citas médicas. Eventos familiares. Compromisos. Ese viaje era distinto. No había horarios que cumplir para nadie más. Llegué al atardecer. La luz era suave, dorada. Las calles empedradas me obligaban a caminar despacio, y por primera vez no me molestó. Me hospedé en una posada pequeña, con patio interior y macetas viejas. La dueña, una mujer de mi edad, me sonrió sin curiosidad. Bienvenida, me dijo. Aquí nadie tiene prisa. Sentí ganas de llorar, pero de alivio. La mañana siguiente. Desperté temprano. No por ansiedad. Por costumbre. Me senté en el borde de la cama y me pregunté algo que nunca me había permitido. ¿Qué quiero hacer hoy? No qué debo. No qué esperan. Solo, ¿qué quiero? Salí a caminar. Entré a una galería pequeña. Luego a otra. En una de ellas vi un letrero escrito a mano. Taller de dibujo para adultos. No se necesita experiencia. Me quedé parada frente a la puerta varios minutos. Una voz vieja en mi cabeza susurró. Eso no es para ti. Otra, nueva, respondió. ¿Y por qué no? Entré. Volver a empezar, sin vergüenza. Éramos 6 personas. Todas mayores. Todas nerviosas. El instructor, un hombre tranquilo, nos pidió que dibujáramos algo que nos representara hoy. Yo me quedé mirando el papel en blanco, y entonces dibujé una puerta, abierta. Cuando terminé, sentí que algo dentro de mí se acomodaba en su lugar. Tiene mucha fuerza, me dijo el instructor. No técnica todavía, pero verdad. Sonreí. No recordaba la última vez que alguien había visto algo en mí sin pedirme nada a cambio. El mensaje que no me movió. Ese día, mientras tomaba café en una plaza, revisé el teléfono. Varios mensajes de Diego. Mamá, ¿dónde estás? Esto ya no es gracioso. Necesitamos hablar ya. Leí todo con calma. Guardé el teléfono. No me dio ansiedad. No me sentí culpable.
Solo pensé. Ahora no. Y seguí dibujando. La conversación conmigo misma. Esa noche me miré al espejo del baño de la posada. Me observé como no lo hacía desde hacía años. No estás sola, me dije. Solo estás contigo. Y por primera vez, eso no sonó triste. El regreso. Cuando volví al taller días después, algo había cambiado. No en el lugar. En mí. Entré con paso firme. Me senté en el escritorio. Abrí el cuaderno. Escribí una sola frase. No voy a volver a encogerme. Sabía que Diego no iba a aceptar fácilmente esta nueva versión mía. Sabía que lo que venía no sería cómodo. Pero también sabía algo más importante. Ya no estaba dispuesta a perderme para que otros se sintieran tranquilos. Sabía que iba a pasar. Lo sentí desde el momento en que volví al taller con esa calma nueva que todavía no entendía del todo, pero que ya no estaba dispuesta a perder. Diego no tardó ni 2 días en aparecer. No llegó gritando. No llegó imponiéndose. Llegó con algo mucho más peligroso: culpa. Lo vi entrar despacio, mirando alrededor como si quisiera reconocer el lugar o medirlo. Traía ojeras, el gesto cansado. Por un instante, volvió a aparecer el niño que yo había criado. Mamá, dijo en voz baja. Tenemos que hablar. Mi primer impulso fue abrazarlo. Ese reflejo antiguo de querer reparar todo antes de que se rompa. Pero me detuve. Habla, respondí, sin acercarme. Suspiró. Se pasó la mano por la cara. No está siendo justa, empezó. Papá murió hace poco. Todos estamos alterados. Tú no eras así antes. Ahí estaba. La frase perfecta para hacerme dudar. Antes, dije, yo me callaba. Se quedó en silencio, incómodo. Estás dejando que extraños influyan en ti, continuó. Esa amiga tuya, ese abogado. Esto no es sano. Lo que no era sano, respondí, era que yo desapareciera para que tú estuvieras cómodo. Su mandíbula se tensó. Yo solo quiero protegerte. Respiré hondo. No. Tú quieres controlarme. Y no es lo mismo. Eso fue como un golpe para él. ¿Así me ves ahora?, preguntó. ¿Como un villano? Negué con tristeza. Te veo como alguien que se acostumbró a decidir por mí, sin preguntarse si yo todavía existía. El ataque final. Diego cambió de estrategia. ¿Sabes lo que dicen de ti?, soltó de pronto. Que te estás volviendo egoísta. Que nos estás dejando solos. Sentí el golpe en el pecho. Yo no te dejé, dije. Tú me empujaste fuera. Eso no es verdad. Alzó la voz. Eres mi madre. Deberías pensar primero en mí. Ahí entendí algo que dolió aceptar. Nunca me vio como una persona completa, solo como un rol. Pensé en ti toda mi vida, le respondí. Y aún así, aquí estamos. Hubo un silencio largo, pesado. Si sigues así, dijo finalmente, vas a perderme. Esa frase me habría destruido antes. Me habría hecho correr tras él, suplicando. Esta vez no. No, dije con suavidad. Si sigues así, nos vamos a perder los dos. Me miró como si no supiera qué responder. Lo que no dije antes. Te voy a decir algo que nunca me atreví a decirte, continué. Me doliste. Me humillaste. Me hablaste como si yo ya no valiera nada. Tragué saliva. Y aún así, sigo siendo tu madre. Pero ya no voy a aceptar ese trato. Sus ojos se llenaron de rabia, y algo más. Miedo. ¿Entonces qué quieres?, preguntó. Respeto, respondí. ¿Y tiempo? ¿Tiempo para qué? Para ver si podemos conocernos de nuevo. Sin imposiciones. Se levantó bruscamente. No reconozco a la mujer que eres ahora. Lo miré sin odio. Yo sí, le dije.
y me costó muchos años encontrarla. Se fue sin decir adiós. El temblor que ya no me gobierna. Cuando el portón se cerró, mis manos temblaron. No voy a mentir. Pero no era el temblor de antes. Era el temblor de alguien que acaba de sostenerse sola, por primera vez. Me senté. Respiré. Y entendí algo clave. Perdonar no significa volver atrás. Amar no significa desaparecer. Esa noche escribí en mi cuaderno: si para que me quieran tengo que achicarme, entonces eso no es amor. Cerré el cuaderno. Y supe que el siguiente paso no iba a depender de Diego. Iba a depender de mí. No fue después de que Diego se fue. No fue durante la discusión. Fue esa noche, cuando todo quedó en silencio. El taller estaba en penumbra. Solo una lámpara encendida sobre el escritorio. El resto, sombras largas, quietas. Me quité los zapatos y caminé descalza por el piso frío, como si necesitara sentir algo real bajo los pies. Me senté en la banca contra la pared. Y ahí, sin testigos, me derrumbé. No lloré bonito. No lloré en silencio. Lloré con el cuerpo entero. Con esos sollozos que te sacuden desde el estómago, que te dejan sin aire, que te hacen preguntarte si hiciste lo correcto o si acabas de destruir lo único que tenías. ¿Y si me equivoqué, Roberto? Susurré al vacío. ¿Y si esto era demasiado para mí? Por primera vez desde que todo empezó, dudé. Dudé de mi fuerza. Dudé de mis límites. Dudé de si una mujer de 68 años realmente podía empezar de nuevo, o si solo estaba retrasando una soledad inevitable. Me acosté en la colchoneta sin apagar la luz. No quería oscuridad. El recuerdo que me sostuvo. Cerré los ojos y, sin querer, recordé algo que había enterrado durante años. Yo, joven, sentada en la cocina. Diego, niño, llorando porque no podía armar un rompecabezas. No puedo, mamá, me decía. Soy tonto. Yo me senté a su lado. No le armé el rompecabezas. No lo resolví por él. Inténtalo otra vez, le dije. Yo estoy aquí. Y lo vi lograrlo. Con frustración. Con esfuerzo. Con orgullo. Ese recuerdo me atravesó como una verdad incómoda. Yo le enseñé a Diego a ser fuerte, pero nunca me enseñé a mí misma a hacerlo. El mensaje que casi envío. Tomé el teléfono. Escribí su nombre. Escribí un mensaje largo. Uno lleno de explicaciones. De justificaciones. De esa necesidad vieja de explicar por qué existo. Lo leí 3 veces. Y entonces vi algo claro. No quería reconciliación. Quería alivio. Y eso, siempre me había salido caro. Borré el mensaje. Apagué el teléfono. La mañana distinta. Desperté temprano, con los ojos hinchados, la garganta seca, pero algo firme en el pecho. Me preparé café. Abrí el cuaderno. Escribí. Puedo amar a mi hijo. Sin volver a entregarme. Subrayé la frase. Ese día no hice grandes cosas. No tomé decisiones estratégicas. No hablé con nadie importante. Solo limpié el taller. Ordené. Respiré. Y en medio de esa calma simple, entendí algo esencial. La mujer que retrocede no es cobarde. Es una mujer cansada. Y yo, ya no estaba cansada de vivir. Estaba cansada de desaparecer. La llamada inesperada. Por la tarde sonó el teléfono. No era Diego. Era el licenciado Romero. Carmen, dijo. Necesito informarle algo importante. Su hijo solicitó acceso a ciertos documentos financieros, y se lo negaron. Cerré los ojos. ¿Y eso qué significa? Pregunté. Que está empezando a darse cuenta de que no tiene el control que creía. Colgué despacio. No sentí triunfo. No sentí venganza. Sentí paz. Porque por primera vez,
Lo que pasara ya no definía quién era yo. No fue una confrontación explosiva. No hubo gritos. No hubo lágrimas dramáticas. Y, curiosamente, eso fue lo que más me sorprendió. Diego me llamó una semana después de aquella noche en que casi retrocedo. Su voz ya no sonaba segura, tampoco agresiva. Sonaba desarmada. Mamá, dijo. Necesito verte. Miré el taller. El lugar que había sido refugio, despertar, frontera. Respiré. Ven mañana por la tarde, respondí. Aquí. No preguntó dónde. Ya lo sabía. La verdad, dicha sin levantar la voz. Llegó puntual. No empujó el portón. Tocó. Ese gesto pequeño me dijo más que 1000 disculpas que todavía no estaban listas para salir de su boca. Entró despacio. Observó el lugar como si lo viera por primera vez. No con desprecio, sino con desconcierto. Papá sabía lo que hacía, dijo al fin. ¿Verdad? Asentí. Más de lo que imaginamos. Me senté frente a él. No detrás de un escritorio. No arriba. No abajo. De igual a igual. Diego, empecé, no te llamé para reclamarte, ni para humillarte. Te llamé porque necesito decirte algo, y necesito que lo escuches sin interrumpir. Asintió, serio. Durante años confundí amor con aguante, continué. Creí que ser buena madre era callarme, adaptarme, desaparecer si era necesario. Y eso no fue sano. Para mí. Ni para ti. Bajó la mirada. No me di cuenta, murmuró. Lo sé, respondí. Y no te culpo por todo. Pero sí te responsabilizo por lo que hiciste cuando te lo señalé y elegiste seguir. Le hablé de la frase, de la humillación, del día que me quedé sin casa. No con rencor, con claridad. Cuando terminé, el silencio fue largo. Tengo miedo, dijo al fin. Pensé que te estaba perdiendo. Lo miré con calma. No me estabas perdiendo, le dije. Me estabas empujando lejos. Y yo, por primera vez, decidí no volver corriendo. La herencia que no era dinero. Diego levantó la vista. ¿Me vas a perdonar? Esa pregunta, tan simple, tan cargada, me atravesó. El perdón no es un botón, respondí. No es inmediato, pero sí es posible. Se le humedecieron los ojos. Quiero aprender a hacerlo diferente, dijo. No quiero ser ese hombre. Asentí. Entonces empezamos con algo básico, le dije. Respeto, espacio y tiempo. ¿Y nosotros? Preguntó. ¿Vamos a ser familia? Sonreí con suavidad. Siempre lo fuimos. Ahora solo vamos a aprender a hacerlo mejor. Mi nueva vida, sin explicaciones. No volví a vivir en el penthouse. Tampoco me quedé para siempre en el taller. Alquilé un pequeño departamento cerca de un parque, lleno de luz, con paredes blancas donde colgué mis dibujos. Sigo yendo al taller. Sigo aprendiendo. Sigo viajando de vez en cuando. Diego y yo nos vemos. No como antes. Mejor. Con límites claros. Con conversaciones honestas. Con silencios que ya no duelen. Y entendí algo que quiero que quien me escuche se lleve consigo. Nunca es tarde para dejar de encogerse. Nunca es tarde para volver a mirarse al espejo. Nunca es tarde para vivir, incluso cuando otros preferían que solo sobrevivieras. Hoy, a mis 68 años, no soy la mujer que lo perdonaba todo. Soy la mujer que se eligió. Y eso, lo cambió todo. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en el próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él te contaré otra historia real de una mujer que creyó haberlo perdido todo, hasta que descubrió su verdadera fuerza.